Hola, ¿qué tal? Bienvenido a su canal al estilo Chef Roger. Hoy te traigo un par de riquísimos jugos multivitamínicos. Si tú tienes falta de vitamina B o que requieres a veces de estos complejos, pues bueno, aquí vas a tener un juguito con muchísimos. Y otro que es más global, en el que tenemos un mucho de todo: proteínas, vitaminas, minerales, ya lo vas a ver. Pero ¿para qué te cuento? Vamos a verlo. Jugo súper sencillo. Tengo un par de zanahorias, una naranja, una toronja y usaremos un trocito de cúrcuma. Yo no conseguí fresca, pero aquí les dejo una foto. Sería 1 centímetro o media cucharadita de polvo, como la que tengo aquí. Vamos a hacer esto. Como ya tengo la cúrcuma en polvo, pues aquí voy a agregar los cítricos, el jugo de naranja y toronja. Mezclaremos muy bien y reservamos. Como en este la idea va a ser no usar el extractor, para que vean que se puede, vamos a cortar en trozos la zanahoria ya pelada. Agregamos en la licuadora, ponemos nuestros cítricos y media taza de agua extra. Y vamos a licuar muy bien. Si tienen extractor, pues háganlo ahí. Y miren cómo nos queda. Este jugo lo vamos a colar. Aquí se me pasó a ponerlo en pantalla, pero es súper recomendable que vaya colado. Ahorita les explico por qué. Pero vean qué tal quedó el jugo. Súper rápido, sencillo y muy bueno. Anoten su receta y vamos a probarlo. Este de zanahoria tiene un sabor, digamos que es rarito, pero realmente es bastante rico, puesto que la zanahoria es dulcecita, así que predomina su sabor de la zanahoria. Este jugo es un jugo completamente lleno del complejo de la vitamina B. Aquellas personas que se sienten faltas de energía, pues bueno, saben que tienen que tomar complejos, algunas inyecciones. Hay una muy popular en México, el Trividos y demás. Empezamos con la zanahoria, que su característica principal o la más conocida es la vitamina A, que ayuda mucho a la vista, pero tiene betacaroteno y tiene una gran cantidad de vitaminas 1, 3, 5, 9 del complejo B. La naranja también tiene vitamina C como vitamina principal, pero también es alta en complejo B. La toronja tiene muchísimas propiedades. Dentro de las principales pues es la vitamina C, el potasio y también es alta en complejo B. Y terminamos con la cúrcuma, y en este encontramos vitamina E, encontramos manganeso, encontramos hierro. Este jugo es recomendadísimo en las mañanas, en ayunas, de preferencia media hora antes de desayunar. Usaré un trozo de betabel, el jugo de una naranja, una zanahoria, el jugo de medio limón, unas 2 ramas de apio, pizca de sal, yo recomiendo de grano, y si es rosa mejor, medio centímetro de jengibre, es muy potente, y unas hojas verdes. Yo estaré utilizando berros, pero igual funciona espinaca o acelga. Las que son raíces, como estas que vemos en pantalla, o ramas, se pueden hacer en extractor sin ningún problema. En caso de que no tengan, pues bueno, lo licuaríamos muy bien con un poco de agua y después lo colaríamos. Así que nos vamos al extractor, y en este caso el jengibre sería el único que hay que limpiarlo un poco. Con este trocito es más que suficiente, de hecho con la mitad. Bueno, estos que mencioné se van al extractor. Vamos con el apio. Aquí pueden ir viendo las medidas del jugo que va saliendo. La zanahoria, el trocito de jengibre, aunque este no salió jugo, el sabor es muy potente, y el betabel, que este le dará un tono rojo intenso. De los otros ingredientes pues es fácil, sacamos su jugo, el de la naranja y el de limón. Aquí mismo pondremos la pizca de sal y mezclaremos muy bien. Si tenemos extractor de prensado en frío, podremos poner nuestras hojas verdes. Como yo no tengo, y en el extractor regular no va a salir nada de jugo, pues bueno, haremos lo siguiente. Vamos a poner nuestras hojas verdes, el jugo de los cítricos, y para licuar bien voy a poner media flanera de agua. Ahora sí, licuamos muy bien. Y esto lo vamos a agregar a nuestro jugo anterior. Miren cómo quedó, a la medida para una persona. Aquí tenemos una bomba de vitaminas y minerales. Ya saben, decoramos sencillo, fácil, rápido. Recuerden anotar los ingredientes o tomen captura para su jugo y vamos a probarlo. Que realmente no sabe tanto a betabel, Este jugo está un poquito más complejo en los sabores, pero
está bueno. Además que el betabel nos va a aportar bastante hierro. La naranja, conocida por su vitamina C y además es diurético. La zanahoria, vitamina A y muchísimos antioxidantes. El limón, también alto en contenido de vitamina C y vitamina B. El apio, un diurético, también contiene bastante fibra. Del apio ya hemos hablado bastante en el canal, muy bueno. El jengibre también es antiinflamatorio y también contiene bastante del complejo B, así que tenemos también muchas vitaminas dentro de este jugo. Por lo pronto es todo, yo me despido y nos vemos a la próxima.